Shalom. Buenos días amigos, buenos días amigas. Buen día. Egunon, good afternoon. Boyu, Boker Tov. Tremendo, ¿qué se puede decir después de lo que llevamos viendo desde hace unos días en Oriente Medio, básicamente en la Franja de Gaza? Es difícil poder calificar con palabras algunas de las cosas que hemos visto, cuando lo que se produce son ataques a civiles. Las cosas son difícilmente calificables. Pero cuando lo que se produce son ataques a niños, indefensos, incluso bebés, como parece que ha ocurrido en un kibutz israelí, y es algo que se confirmó ayer, pues yo no sé si ya hay palabras. En fin, estalló en Oriente Medio una vez más el conflicto, ese conflicto que lleva alarmado desde finales de la Segunda Guerra Mundial, seguramente como consecuencia de una mala descolonización y como consecuencia quizá de unos odios y de un enconamiento entre pueblos que abanderan una determinada religión, lo cual hace más doloroso aún el asunto, porque las religiones deberían ser de paz, o al menos eso me parece a mí, y quizá no siempre lo sean. Bien, decía Larvado, quizá ya desde entonces, y que en los últimos años, pues si algo ha sucedido es que se ha enquistado aún más y es difícil que haya un arreglo en la situación en la que nos encontramos. Trataremos de analizar un poco, trataremos de desentrañar, trataremos de picar un poco menudo en el próximo rato en lo que en nuestra opinión puede estar detrás y puede a lo mejor ayudarles a ustedes a entender un poco mejor este conflicto, en el que yo no soy ningún experto, simplemente tengo una formación, seguramente en algunos casos un poco superior a la que tengan ustedes sobre este tema, en otros casos seguramente que hay personas que me escuchan que conocerán incluso el conflicto mejor que yo y tendrán también su propia perspectiva. Pero desde nuestra formación trataremos de hacer una pequeña aportación a ese asunto. Quizá también hagamos un pequeño comentario sobre lo que está ocurriendo en España, aunque comparado con estos horrores que a veces vemos fuera y con cómo se va tambaleando nuestro mundo, pues no sé hasta qué punto tiene importancia. Aunque son cosas muy preocupantes también las que suceden en España. Y comentaremos cuáles han sido los últimos desarrollos de lo que estamos viendo y cómo Pedro Sánchez quiere a toda costa llevar a cabo esa investidura sin contar con una mitad del país. No es bueno nunca empeñarse en la división entre buenos y malos, entre unos y otros, entre blancos y negros, entre judíos y palestinos, entre rojos y azules. Nunca es bueno eso. La política debería ser el arte de poner de acuerdo a la mayor cantidad de gente posible. No debería ser nunca el arte para ganar un partido de fútbol de penalti en el último minuto. Incluso aunque el penalti pueda ser justo. 51 contra 49. ¿No? Vamos a tratar de alcanzar siempre acuerdos un poquito más amplios, ¿no? Y quizá lo que vale para un caso vale también para el otro, para los dos que he mencionado, aunque sean difícilmente comparables. Y sí, son difícilmente comparables, pero eso no debe impedirnos darnos cuenta de que la barbarie y lo más oscuro y detestable del ser humano está ahí.
y que del mismo modo que sucede en Oriente Medio o que ha sucedido en los Balcanes, corremos el riesgo de que vuelva también a suceder en nuestro país. Ocurrió, de hecho. Tuvimos una guerra civil muy difícil y muy dura. Y sus ecos nos han apagado. Aunque quienes participaron en ella, la mayor parte han ido falleciendo. Pero se han mantenido las trincheras de algún modo. Y hay quienes pensamos que desde hace unos años en España hay quien se ha empeñado en volver a levantarlas. Bien. Lo que hemos visto es tan deleznable que no merece comentario. Y la barbarie no tiene tampoco bandera, es decir, ni las víctimas deberían tener bandera, ¿no? Bueno, se ha producido hace unos días, digamos que hoy, por cierto, es miércoles 11 de octubre, víspera de el Día de la Hispanidad, fiesta nacional en España. Quizás no sea mal momento para recordar un poco y para hacer votos por el entendimiento entre estos dos pueblos que tuvieron asiento en España en su momento y que algo tienen que ver con el ser hispánico, aunque también existe una visión de la hispanidad consistente en una conformación de España excluyéndolos a ellos. Hay quienes, sin embargo, pensamos que sea eso así o no, gran parte de nuestras raíces son islámicas o son árabes o son magrebíes, como gran parte de nuestras raíces también tienen que ver con el pueblo judío y de nuestra cultura. Qué importante ha sido el pueblo judío en la historia de la humanidad. Pensemos por un momento en los personajes que ha dado, empezando por Jesucristo, que era un judío, siguiendo por Albert Einstein, por Carlos Marx, por Sigmund Freud, por Woody Allen. ¿Cómo no podemos admirar al pueblo judío? Estos judíos a los que me he referido eran judíos heterodoxos, todos ellos, curiosamente. Pero los judíos han sido un pueblo que han sabido preservar su propia identidad sin tener un espacio vital, es decir, sin tener un suelo patrio, a lo largo de casi 2000 años. ¿Cómo no va a ser admirable eso? Y eran siempre personas de avanzada. Eran siempre gentes de ciencia, gentes de cultura. ¿Quiénes solían ser los médicos? Por no hablar de grandes filósofos, empezando por Baruch Spinoza, aparte de los que he mencionado. También eran los que se dedicaban a los negocios. Fueron los primeros burgueses, fueron los primeros liberales en muchas ocasiones. Y gentes cultas.
y que al mismo tiempo preservaron su identidad. Y con una diversidad, porque yo no soy un experto en el tema en absoluto, pero hay judíos muy ortodoxos, hay judíos religiosos, hay judíos menos religiosos, hay muy distintas corrientes dentro del judaísmo, también en el judaísmo religioso. Y bueno, y en un momento determinado pues aparece ese movimiento que es el del sionismo, el de construir una patria, un estado en lo que había sido digamos que el suelo patrio de los inicios, ¿no? El volver a aquella tierra de la cual fueron en un momento dado expulsados por la diáspora durante el Imperio Romano, aunque nunca se irían del todo y luego después pues volverían y de hecho hubo una convivencia entre judíos y musulmanes en, en lo que es la actual Palestina. Y a partir del año 48, pues seguramente, lo decía al principio, producto de una mala descolonización, se produce ese primer enfrentamiento en el que no vamos a abundar, quién disparó primero, quién tuvo la culpa. Lo cierto es que, porque hay quien dice que fueron unos, hay quien dice que fueron otros, geográficamente si se ve aquello es un disparate. Los dos estados los podían haber hecho de otra manera y no a lunares, o sea, como unas manchas discontinuas de un estado y que luego tendrían que haberse hecho de otra manera, ¿no? Y aquí hemos sido siempre muy admiradores de los ingleses y de la cultura británica, pero esto no lo hicieron demasiado bien, me parece, ¿no? Entra luego después, pues, seguramente por medio de la Guerra Fría, entran una serie de circunstancias. Y hay un pueblo que es el más perjudicado, es el pueblo palestino. El pueblo palestino es el que sufre las mayores injusticias. El pueblo palestino no se le deja desarrollarse. Bueno, el pueblo palestino es el débil. Y los israelitas son más fuertes, en principio. ¿Quién sabe si también supieron hacerse más fuertes? No lo sé. Desde luego han contado con aliados mucho más poderosos. O que han sabido llevarse el gato al agua mejor. Cuando se entra en la dinámica de la Guerra Fría, y la Guerra Fría en un momento dado termina con el colapso de la Unión Soviética. Pero bueno, la historia de lo que sucede en Palestina, en Oriente Medio, en Israel, el Estado de Israel en realidad es creado posteriormente. Quizá deberíamos hablar más propiamente de Palestina y referirnos a todos como palestinos, tanto a los árabes como a los judíos, aunque solo se hable de palestinos árabes. Bien, lo cierto es que las resoluciones de la ONU establecen que debe haber dos estados. Así lo siguen estableciendo. Y quien ha incumplido sistemáticamente las resoluciones de la ONU, yo creo que no debe cabernos duda de que siempre o casi siempre ha sido Israel. Y que eso ha ocurrido pues ante la pasividad de la comunidad internacional, cuando no, ante el respaldo de muchos de sus miembros. Recordemos que el establecimiento de la capitalidad en Jerusalén fue algo que es uno de los acontecimientos más recientes, fue respaldado por Donald Trump. Fue directamente respaldado por Estados Unidos. Entonces los palestinos han tenido una historia en la cual han sido progresivamente arrinconados, han sido progresivamente limitados a terrenos cada vez más reducidos, se les ha querido sojuzgar. Yo creo que es evidente. Yo creo que no debe cabernos ninguna duda de eso.
aun cuando eh, muchas de sus actitudes sean, de sus actuaciones, en algunos casos puedan ser no ya criticables y cuestionables, sino condenables, sin necesidad de llegar a la barbarie del pasado fin de semana. Porque es que, claro, a pesar de la barbarie del pasado fin de semana, cuando uno ve las cifras, pues ve que a lo largo, a lo mejor, de los últimos 20 años, las cifras en sí son lo de menos. Voy a dar unas cifras al azar. Bueno, no exactamente al azar, pero la desproporción la vi. Lo que pasa es que en este momento no tengo las cifras a mano, pero uno ve que, y pueden verlo, y pueden comprobarlo, y pueden constatarlo, y verán que no son muy difíciles, no son unas cifras muy distintas. De que a lo mejor a lo largo de los últimos 20 años, pues sí, ha habido 200 israelíes muertos, pero los palestinos han sido 2000, han sido 3000. En circunstancias distintas a lo mejor algunas veces. En un caso puede que haya sido de enfrentamientos, en otro caso haya sido más producto del terrorismo. Esto hay que decirlo también. Pero ¿cuál ha sido el relato? O sea, ¿cuál ha sido la historia general? La historia general es la de que la mayor injusticia desde que empezó todo esto se ha cometido con el pueblo palestino. Pero claro, una cosa es el pueblo palestino y otra cosa son sus dirigentes. Una cosa es el pueblo palestino y otra cosa era la OLP de Arafat. ¿Y qué vamos a decir de Hamas? Que es un movimiento que en el año 87 nace auspiciado precisamente por Israel, para hacerle a Arafat la pinza, para perjudicar a Arafat. Es algo que está documentado. Aunque muchos de los que estuvieron en esa operación se arrepintieran enseguida, pero esto es algo que está documentado. Y en donde lo que importa en Hamas, creo yo, no es tanto ya la defensa del pueblo palestino, que quizá les importe, sino quizá les importe algo. No vamos a descartar que sea lo que no les importe, pero es algo que está ya absolutamente trufado de totalitarismo religioso. Sabemos que al final de la Guerra Fría, cuando termina la Guerra Fría y lo que hay es básicamente un enfrentamiento ideológico, hacia lo que se pasa es hacia una variante religiosa, hacia un paradigma del enfrentamiento de tipo religioso, el del choque de civilizaciones, famoso, ¿no? Y en eso el Islam tiene un problema serio, porque el Islam identifica lo religioso con lo político desde el momento de su propio nacimiento. Y en Hamas epitomiza de alguna manera muy clara eso que estamos diciendo. Lo importante ya en Hamas y en algunas jóvenes generaciones de palestinos ya no es la lucha del pueblo palestino, es la yihad islámica. Y eso pues los emparenta y los aproxima a otro tipo de movimientos como puede ser Al Qaeda, como puede ser el ISIS. Y yo he visto en alguna ocasión cómo dirigentes de palestinos consideran la existencia de un solo pueblo islámico, de un solo pueblo árabe islámico. Entonces lo que hay
ya ahí no es tanto a lo mejor la defensa de Palestina despojada, eh, o no hay tanto, no hay solo la defensa de una Palestina despojada eh, de lo que eran sus territorios por el nuevo Estado de Israel, sino la defensa de la yihad universal, de la defensa de una comunidad de creyentes musulmanes, la llamada Umma musulmana, pues que vaya desde el sudeste asiático hasta Senegal, en algún caso. Eh, bueno, se dice que Irán ha sido es evidente que Irán ha tenido algo que ver y que Irán, a pesar de que en Hamas estamos hablando de musulmanes suníes y Irán, el Irán de los ayatolas es chií, pero es evidente que en los últimos años se había producido un repliegue cada vez mayor de Irán por las tomas de posición de las monarquías árabes del Golfo, de Arabia Saudí y de los países árabes, los llamados países árabes moderados, y que desde ese punto de vista Irán no deseaba la aproximación que se comenzó a producir o que se intensificó en los últimos años. Recordemos que el pionero de esto fue Anwar el-Sadat en los años 70 del siglo pasado. La aproximación, decía, de los regímenes árabes a Israel, ¿no? Anwar el-Sadat, el presidente egipcio, que murió asesinado murió en un atentado. Habría quien considerase que que aquello no fue un asesinato, sino una ejecución. No sé qué diferencia hay. Simplemente por el hecho de que ese asesinato se produjera como consecuencia de una consideración de una condena a muerte dictada sin las debidas garantías, ¿no? ¿Por qué? Por aproximarse a los israelitas. Y luego, bueno, pues recordamos aquella época en la que había los países árabes moderados y luego existía aquello que llamaban el Frente de Rechazo. Todo esto incluso antes de que terminara la Guerra Fría y de que terminara un poco la política de bloques. Después llegaron los acuerdos de Oslo, como hubo acuerdos prácticamente en todas partes. Al finalizar la Guerra Fría, auspiciados por Estados Unidos. Pero esos acuerdos de Oslo no se han cumplido. Se ha seguido perjudicando a los palestinos, aunque obviamente los palestinos no todo lo hayan hecho bien. Pero cualquier persona que trata de ver las cosas con imparcialidad, pues se da cuenta de que aunque haya barbaridades en un lado y en otro lado, y eso no justifica las barbaridades son siempre barbaridades, lo que hay es una situación estructural en la que hay un predominio de Israel sobre Palestina, ¿no? Y un respaldo de personas más poderosas, y de estados y sectores de la sociedad mundial mucho más poderosos hacia los poderes económicos, hacia Israel, hacia Palestina, con todo lo que de criticables puede haber en los dirigentes palestinos respecto a cuestiones de las no de lo de hace poco,
sino respecto a cuestiones respecto de las que había que poner pie en pared en cualquier momento. Pero bueno, estaba hablando de los acuerdos de Oslo, que nunca se han cumplido adecuadamente. Estaba hablando de las resoluciones de la ONU, que Israel ha incumplido siempre, sistemáticamente. Todo eso ha sido así. Todo eso ha sido así y explica lo que está ocurriendo. Pues no solo explica lo que está ocurriendo. Porque hay todo otro juego de poderes en la zona. Si bien tampoco este ataque ha sido, según dicen los expertos, tampoco ha sido organizado por Irán. Ha tenido el apoyo de Irán, seguramente logístico y en la preparación desde hace muchísimo tiempo, y no se explica qué hubiera sucedido si no hubiera sido con el apoyo de Irán, pero no ha sido decidido por Irán, tampoco parece que haya sido decidido por Irán. Bien, y objetivamente lo que va a ocurrir es que a partir de ahora, y más teniendo en cuenta la respuesta que de Israel, que también los expertos dudan que llegue a producirse una invasión terrestre por el costo que puede tener también para el prestigio de Israel. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Lo que es cierto es que va a dificultar el proceso que se pretendía de acercamiento entre Arabia Saudí e Israel, de acercamiento de las monarquías árabes del Golfo a Israel, al menos en principio es lo que parece. Y por ejemplo en Marruecos, firmante de los llamados acuerdos de Abraham y de reconocimiento de Israel, a cambio de que Israel reconociera también su ocupación ilegal del Sáhara, jugada en la cual también estaba por medio de Estados Unidos el reconocimiento, absurdo reconocimiento, porque usted podrá reconocer algo, pero aquello que no existe no puede existir. O sea, si hay algo que es ilegal, pues usted puede reconocer que es ilegal, pero si las instancias internacionales consideran que algo es ilegal, eso sigue siendo ilegal. Lo reconozca Donald Trump, lo reconozca Agamenón, lo reconozca su porquero. Pero bueno, esa jugada, que ya sabemos cuál fue, que al final conllevó el reconocimiento o el que hiciera una declaración en ese sentido Donald Trump, que luego después siempre insistimos aquí en decir que Biden no ha implementado, sino que la ha congelado, incluso dio marcha atrás apretando las tuercas a Marruecos en un momento dado. Se producía a cambio de que Marruecos afianzara sus relaciones con Israel, unas relaciones que en realidad siempre existieron. Nunca hubo una mala relación entre Marruecos e Israel. Y va a tener problemas ahora Marruecos con eso. O quizá no. Quizá su pueblo, veremos a ver qué es lo que ocurre. Su pueblo lleva ya, y depende también de cuál sea la reacción de Israel, ¿no? Y de cómo evolucionen las cosas. Pero a Marruecos le puede causar muchos problemas. A Marruecos le puede causar muchos problemas con su población. Aunque claro, es una población que está ya acostumbrada a tantas cosas. Bien, lo que hemos visto ha sido, y entrando ya en las repercusiones que ha tenido esto en la política nacional, pues, o en la sociedad española, hemos asistido a cosas muy absurdas, tomando partido por un lado, por otro, trasladándose también el foro y los enfrentamientos en la política interna, en nuestra política nacional, a este tema de la política internacional. Casi siempre, aunque no siempre, pero casi siempre ha habido como una traslación de ese tipo de las posiciones de política en política española
a este asunto, el que es pro-judío, el que es sionista, el que es pro-palestino, pero diciendo una cantidad de disparates, tanto unos como otros, ¿eh? Yo he visto declaraciones en Twitter y de personas y tal, no, es que estos se merecen ahora lo que les caiga encima, no sé qué, oiga, pero usted no se da cuenta de que aquí Israel ha sido el que más ha incumplido el derecho internacional, o sea, usted no tiene... Y luego también ha ocurrido viceversa, o sea, las declaraciones que se han hecho por parte de Sumar, aun pudiendo, aun pudiendo tener nosotros quizá un acuerdo de fondo con lo que en ella se dice, les ha costado mucho, o les costó mucho en un principio, el condenar la barbarie de Hamas. Les costó mucho. Y se debería hacer, se debería haber hecho sin paliativos. Y no se ha hecho. Tan difícil es mantener una postura unitaria sobre estos temas. Tan difícil es condenar la barbarie. Yo, en todo caso, y fíjate, o sea, sin que sirva de precedente, en este tema entiendo un poquito la postura de Sumar. Entiendo la postura de Sumar. En el sentido de decir esto es una barbarie. Lo que pasa es que tendrían que haber sido más cuidadosos y haber condenado sin paliativos la violencia bárbara de Hamas. La salvajada de Hamas. Eso no puede dejar de hacerse. Aunque luego, después, también se diga que hay que cumplir las resoluciones de la ONU y que nuestro país debería estar más presente en ese cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Eso también hay que hacerlo, eso también hay que decirlo. Y no se dice. No se dice por parte del PP. No se dice por parte del PSOE, eso no se hace. Pero habría que haber condenado con mucha más firmeza la barbarie. Todas las barbaries. Habría que haber sido mucho más claro en eso. Pero no sé, parece que los matices siempre nos cuestan mucho, ¿no? Que lo que nos gustan son los mensajes simplistas, o la propia configuración de las redes. A este seguidor que les habla, le dicen que tiene que hacer vídeos más cortos, que se enrolla mucho. Y algunas veces, para expresar matices, hace falta decir las cosas de otra manera, ¿no? Pero vivimos en la cultura de la simplificación, de la inmediatez, de lo binario, blanco o negro, rojo o azul, cuando hay muchos otros colores. ¿Qué sucede? También, y es mi opinión. Pues sucede que también hay otros acontecimientos que se producen en otros lugares del mundo y que no tienen esta repercusión, por grande que sea la repercusión y la importancia y la gravedad de lo que está pasando en Oriente Medio. Pero, pues fíjense, pues simultáneamente aquí ha estado sucediendo todo esto, ataques despiadados de Hamas y respuesta brutal del Estado de Israel, pues se han estado produciendo en la frontera entre Turquía y Siria bombardeos por parte del régimen turco a lo que es el cierto Estado autónomo kurdo que han creado las personas de esta etnia en el norte, noreste de Turquía, de Siria, en la frontera turco-siria, y eso no ha tenido apenas repercusión en ningún lugar de los medios de comunicación. Pero no porque haya quedado oscurecido ahora por lo de Gaza,
sino porque ya estaba ocurriendo desde días antes y ustedes ven que eso sufrió en algún lugar, decenas de muertos, bombardeos en algún caso de civiles kurdos. Claro, Turquía es miembro de la OTAN, ¿no? Es complejísimo todo lo que tiene que ver con Turquía. El papel que está jugando en la guerra de Ucrania, un papel, en fin, no se sabe muy bien si, porque si es un mediador no media demasiado, pero en fin, pero como hay también intereses económicos ahí por medio, en definitiva jugando a dos barajas distintas, ¿no? De Turquía, miembro de la OTAN, curiosamente, ¿no? Y que, bueno, un régimen laico, el primer régimen árabe musulmán que alcanzó el laicismo, con Mustafa Kemal Atatürk y todas esas cosas que sabemos al final de la Primera Guerra Mundial, y que es el primer régimen laico, pero que desde hace tiempo ya no es laico, se empieza a participar de toda la oleada de islamismo que hay desde el final de la Guerra Fría en todo el mundo, y que ahí está Erdogan, y que eso sí que tiene tela marinera que cortar, ¿no? Y bueno, y con esto no quiero decir que los kurdos sean tampoco precisamente almas cándidas. Todos sabemos lo brutal que ha sido el PKK, los kurdos turcos, ¿no? Pero bueno, es un pueblo que luego después eh, está repartido, como sabemos, en distintos estados. En el norte de Irak también han logrado de facto, en medio de todas las convulsiones que ha habido, que ha habido allí, crear un cierto una cierta región autónoma. En Irán, curiosamente, es donde menos, en donde no lo han logrado todavía, ¿no? Y en Siria, que es donde siempre se hablaba de que había menos, de que también con el régimen de Assad era donde estaban menos reprimidos, pues con todas las convulsiones que sufrió Siria en su momento, pues también han sabido crear esta región autónoma, eh, que está ahora siendo bombardeada por Turquía, porque quiere Turquía montar ahí también su pequeña barrera de seguridad, y supongo que también les reprochará el hecho de que acojan también en algún caso pues a activistas, en fin. No me importa tampoco utilizar el término, aunque las palabras muchas veces no dejan de ser palabras, terroristas del PKK, ¿no? Pero lo cierto es que esto ha estado sucediendo también y no ha tenido ninguna repercusión en medios de comunicación. En esa zona que se llama Rujova. Y curiosamente los kurdos han sido quienes más o sea, a quien probablemente sea a quien más se deba, a quien más debe Occidente respecto a cómo se paró al ISIS y cómo se paró al ejército islámico en Irak, en Siria, hace unos años cuando nos encontramos con todo aquello. Tanto los kurdos de Irak, que terminaron siendo los que pararon al ISIS allí, como luego también los kurdos de Siria, que contribuyeron a parar también al islamismo más radical, más violento y más totalitario. Pero se salen de las coordenadas, se salen de los estereotipos. Entre otras cosas porque, bueno, los kurdos para empezar son musulmanes, pero no son precisamente árabes, son diferentes también. Y también en cuanto a su lengua. Pero representan otro tipo de islam. Representan un islam, bueno, son un poco como los judíos representan otro tipo de islam. Normalmente son más moderados. La mujer tiene una promoción en sus sociedades mucho mayor. De hecho,
Uno de los principales, hay muchos dirigentes en la república esta de Rujova, o la región esta de Rujova, que de facto existe en el noreste de Siria, que son mujeres. Fueron impactantes las imágenes de las milicianas kurdas en estos acontecimientos de los que les hablo, luchando contra el islamismo más fiero y más radical. Se salen del estereotipo islámico, pero son de religión musulmana, pero de religión musulmana moderada. ¿Y por qué se salen de ese estereotipo? Pues en gran parte se salen de ese estereotipo porque llevan, lo que tienen es una reivindicación nacional. Pueden tener un concepto de la yihad, ya saben lo que se dice la yihad. La yihad, hay un concepto, yo creo que lo que pasa con el árabe es que es bastante polisémico algunas veces. Lo mismo que te dicen que hay quien te dice que Islam significa paz y hay quien te dice que significa sumisión. Pues la yihad es una lucha, pero podría traducirse por lucha, pero esa lucha puede ser la guerra santa, el concepto de guerra santa, pero también puede tener un concepto de un significado de lucha cotidiana, la lucha cotidiana de la persona que se levanta por la mañana, que tiene que trabajar, que tiene que atender a un familiar o que tiene que estar pendiente de hablar con el seguro para que no para que le arreglen algo y que le cueste lo menos posible, ¿no? Hay una yihad cotidiana, una yihad interna también, ¿no? Bien, era una pequeña era un pequeño inciso que quizá no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Como estamos hablando de guerra, estamos hablando de violencia, en cualquier caso tendríamos que estar hablando de otro tipo de yihad, pero que me temo que sería más asociada a la violencia. Pero lo determinante en el pueblo kurdo no es lo religioso, es su reivindicación nacional. Algo que también, por ejemplo, sucede en la lucha del pueblo saharaui, que sí conocemos un poquito mejor que otros ámbitos geográficos. Y en donde, si bien la componente religiosa es importante, al menos en principio siguen siendo musulmanes moderados, aunque haya habido también algunas derivaciones heterodoxas y que no forman parte ya del Frente Polisario, y que precisamente lo que han hecho ha sido asociarse con el ISIS o asociarse con Al Qaeda, pero que no tienen nada que ver con el Frente Polisario. Y es que no podrían tener nunca que ver, porque no es posible una reivindicación nacional, no es posible una reivindicación de tipo patriótico, como la de los saharauis o como la de los kurdos, teñida de totalitarismo islámico y de yihad islámica y de... No, porque precisamente lo que pretende la yihad islámica o lo que pretende el islamismo radical o el salafismo, o llamémoslo como se quiera, en todas sus variantes, sea de Al Qaeda, sea del Estado Islámico, es la existencia de una única comunidad musulmana que vaya desde el sudeste asiático, y en donde la política y la religión son lo mismo, y en donde hay una única comunidad. Es una visión absolutamente totalitaria. Esa era la visión que tenía de la existencia que tienen ellos, ¿no? El de que hay una única comunidad y varios gobiernos, pero hay un solo pueblo, que es el pueblo unido por la religión musulmana. Y hay una única sociedad, su aspiración es la de la creación de una única sociedad, esa es la sociedad musulmana. Algo que históricamente no ocurrió prácticamente nunca. Prácticamente nunca. Enseguida, desde la aparición con Mahoma del Islam, el Islam políticamente empieza a dividirse, pero ellos siguen con el sueño de una única comunidad. Entre otras cosas porque identifican religión y política. Porque la religión no se separa de la política.
en las concepciones más radicales y más integristas del Islam. Y es algo que está presente en todas las sociedades musulmanas. Salvo algunas que han ido evolucionando un poquito hacia la laicidad y hacia la separación de ambas esferas, la política y la religiosa. Un poco como en el occidente cristiano sucedió mucho antes, siglos antes, en donde se empezó a separar la esfera de la política de la esfera religiosa. Algo que curiosamente ocurrió de manera paralela al surgimiento de los distintos estados nacionales en Europa. Había una cosa llamada la cristiandad en la Edad Media. Había un poder, unos poderes que no sé si podrían llamarse propiamente soberanos. La noción de soberanía estatal en la Edad Media es difícilmente aplicable, porque no había una soberanía, no había. Esto ocurre cuando aparecen los distintos estados nacionales y cuando hay una unificación del derecho, una unificación de la norma, a través de los estados nacionales, que normalmente en un primer momento son monarquías absolutas, pero va creciendo de algún modo la uniformidad de ley, y eso se hace de manera paralela también a la separación de lo religioso. Sigue habiendo una gran importancia de la vida religiosa. Por supuesto, será con la Revolución Francesa cuando definitivamente se emancipe una cosa y otra. Pero con la creación de los estados nacionales, en la Edad Moderna, a partir del siglo XVI, se inicia en parte ese proceso de secularización, con la existencia de estados nacionales soberanos. Y hay quienes creemos que del mismo modo que hoy en día ya es el identitarismo, ese tipo de identitarismo irredento que padecemos a lo mejor en España con cuestiones que nos parece que son carlistas, que son antiguas, como puede ser el irredentismo de el País Vasco o cierto irredentismo en Cataluña. Son cosas que están fuera de tiempo y que no suponen avances y no suponen modernización de las sociedades. Por el contrario, a lo mejor hay algunos sitios en los que hay algún otro tipo de civilizaciones, hay algún otro tipo de sociedades, en donde esos movimientos nacionales pueden ser modernizadores. No solamente pueden tener una justicia en sí mismos, como es el caso de los saharauis, o el caso de los kurdos, que por una serie de azares se quedaron sin un estado propio y fueron repartidos entre unos y otros. Pero es que da la casualidad de que esos movimientos nacionales tienen siempre una vertiente, creo yo, para ser coherentes consigo mismos, que los hace ser laicos o propender a un Islam moderado siempre y a ser contrarios al totalitarismo religioso, al Islam más radical, al Islam pues más violento, como puede ser el de Al-Qaeda o el de ISIS. Y en los cables de Wikileaks se vio la opinión que tenía en Al-Qaeda del Frente Polisario y del movimiento saharaui, y cómo los consideraban traidores, y cómo ponían el grito en el cielo por la convivencia que allí había entre musulmanes y gentes llegadas de lo que ellos consideran los pueblos infieles por pertenecer a la cristiandad, siquiera sea pues por parte de ONGs o llevando a cabo ayuda humanitaria. Claro, entre otras cosas porque no olvidemos que el pueblo saharaui y el Frente Polisario supone también una enmienda a la totalidad a esos planteamientos en el momento que Marruecos ha buscado y ha justificado a veces su asimilación sobre la base de
que eran vasallos del comendador de los creyentes, lo cual es falso en su mayor parte, como algún día podríamos también analizar aquí. Y el propio Tribunal de la Haya lo dijo, habló de que había un cierto vasallaje de algunas tribus saharauis del norte, algunas, pero no todas. Había un cierto vasallaje hacia el sultán de Marruecos, pero en razón de su autoridad religiosa. No porque se considerara que fuera soberano allí, sino en razón de su autoridad religiosa, un poco como podría ocurrir con los reyes católicos y los papas, que había una autoridad religiosa. Y en ese sentido, pues había una sumisión religiosa, pero no de tipo territorial. Eso ocurría en algunas tribus del norte del Sáhara. El propio tribu, en algunas, pero no todas. En algunas, en las tribus tecnas, pero poco más. Y es en lo que Marruecos, tergiversando todo lo que decía en su dictamen el Tribunal de la Haya del año 75, utilizó para justificar la Marcha Verde y la posterior invasión militar. Que siempre decimos aquí que la invasión no la llevaron a cabo civiles, como mucha gente equivocadamente piensa. Luego fueron llegando los civiles, pero la invasión del Sáhara la llevaron a cabo tanques, la llevó a cabo el ejército. Entonces, los saharauis, insisto, de todas maneras eran algunas tribus, no todas, suponen una enmienda a la totalidad a ese planteamiento de unión de lo, vamos a llamar, cívico con lo religioso. Y ese es un problema que el Islam tiene. Lo que pasa es que me temo que también lo tiene Israel, porque eso también habría que estudiarlo y habría que analizarlo. Pero Israel también tiene problemas de ese tipo, de cierta teocracia. A mí me parece que es bastante más acusado en el Islam, pero cuidado, que también puede ocurrir en Israel y que puede haber una contaminación teocrática. Bien, pues ahí lo dejamos, ese tema, no sin antes decir, sin antes referirnos, o sin antes decir que se precisa que haya paz, se precisa que haya racionalidad. No sé en el momento que ustedes vean este vídeo en qué situación nos encontraremos, pero son malas noticias indudablemente lo que nos viene de allí. Y cuando miramos a nuestro país, pues en fin, en nuestro país, pues ¿con qué seguimos? Pues seguimos con lo mismo que estábamos. Seguimos con un Sánchez que se ha dado tiempo. Parece mentira porque con todo esto que ha sucedido de Gaza, pues ha quedado oscurecido, pero el fin de semana pasado hubo una cumbre en Granada que además pretendía ser primero una supercumbre, porque no eran solamente los de la Unión Europea, sino que eran los láteres también, ¿no? Estaba el Reino Unido, estaban los que se habían ido, los que podían llevar a cabo la ampliación. Y de la cumbre pues ha salido muy poca cosa. No ha habido un acuerdo sobre inmigración unánime. Se intentó en un momento dado que esto sirviera para que hubiera un entendimiento entre azerbaiyanos y armenios. No se consiguió. Que hubiera también un acuerdo entre serbios y kosovares, que han tenido también últimamente alguna escaramuza.
Y bueno, Sánchez se hizo muchas fotos, pero no ha habido no hubo avances de ningún tipo en esa cumbre que tuvo lugar en Granada. Aunque a Sánchez le sirviera para, bueno, a lo mejor el hombre tuvo también bueno, le gusta el baño internacional, le gustan esas cámaras, eso le gusta mucho, ¿no? Eh, pero no ha sido capaz de articular una posición común con sumar o restar. Es que yo ya no lo sé. En este tema. En este tema no ha habido una postura unívoca del gobierno, en este tema de lo de Gaza, como en tantas otras cosas. Sobre la amnistía no sabemos si lo habrá, pero sobre el tema de Gaza no lo ha habido. Y en cuanto al viejo tema de la amnistía, ¿qué vamos a decir? Pues ya Yolanda Díaz ha presentado lo que era su proyecto, un proyecto en el que se quiere amnistiar ya a todo el mundo, claro, pero bueno, pero si es que está, o sea, es que se quiere amnistiar a los CDR, a los de Tsunami Democrático, a todos los que hicieron todo esto se olvida, o sea, lo olvidamos y les pedimos perdón por los contratiempos que les hayamos causado, ¿no? A mí me hace gracia que se hable de todo esto de la normalización y la reconciliación, pero ¿qué normalización ni qué reconciliación? Sí, hoy mismo, que les hablo, 11 de octubre, ha estado hablando por teléfono Pedro Sánchez con Oriol Junqueras. Pero si este que fue uno de los que montó la insurrección, lleva ya tiempo en la calle. El otro, bueno, estuvo preso. El otro no tuvo ni siquiera la gallardía, ni ha tenido nunca la gallardía de hacer frente a sus responsabilidades. Pero bueno, este por lo menos hizo frente a sus responsabilidades. Pero luego se le indultó. Y se le indultó diciendo que volvería a hacer lo mismo. O sea, se le perdonó, aunque iba, que es lo que es un indulto, diciendo que volvería a hacer lo mismo. Ya estaba hablando, y Pedro Sánchez ha tenido bueno, como no. Bueno, hablará con Rufián, que a fin de cuentas es el que es parlamentario. Porque el otro me parece que tiene. Vamos, Polifemo, ¿no? Es que se parece mucho. Pues Polifemo, nuestro querido Polifemo Junqueras, pues está inhabilitado. Entonces me parece que por eso es por lo que no. Pero no tiene tampoco ningún problema en hablar por teléfono. Ya que se trata de que se pueda presentar ya a las elecciones, que se le quite ya todo, o sea, ya que nada, ¿no? Entonces, ¿qué normaliza? ¿Pero qué reconciliación? Pero si ya pero pues si ya se les indultó. Pero es que una amnistía es una cosa distinta. Una amnistía no es pedir perdón. No, o sea, no es al revés. No es que no es perdonar, es pedir perdón. Una amnistía es pedir perdón, no perdonar. Aquí, en fin, pues se perdona a unos que dice que van a volver a hacer lo mismo. Es muy cuestionable que se les perdone. Y luego encima lo que hizo fue suprimirse del Código Penal el delito por el que fueron condenados, con lo cual ahora se les pone más barato volver a hacer lo mismo. Pues lo suprimió. Es un disparate. Es un disparate. En ese sentido España lleva 5 años en manos de este señor que sinceramente algunos creemos que es un irresponsable. Y que no tiene principios, es que no demuestra tenerlos. Lo seguiremos diciendo. Días antes de la amnistía, días antes de las elecciones seguía diciendo que no había lugar a la amnistía. ¿Tiene principios este señor? Y luego es una inmoralidad absoluta porque la cuestión no es que sea constitucional o que no sea constitucional, que es una discusión jurídica, pero en fin, yo quiero recordar aquí respecto a la cuestión jurídica que hubo 2 enmiendas durante el debate, que esto prácticamente no está saliendo en los medios, o alguno lo ha recogido, pero durante el debate constitucional en la ponencia hubo 2 enmiendas para que se incluyera la posibilidad de la amnistía. Es decir, aparte del argumento que muchas veces se da de que si están prohibidos los indultos generales, entonces lógicamente si está prohibido lo menor también tendrá que estar prohibido lo mayor, que sería una amnistía, que tiene una relevancia mayor.
aquello de que si está prohibido llevar un perro en el tren, también tendrá que estar prohibido llevar un oso. Bueno, pues aparte de ese argumento, es que también en la propia ponencia constitucional hubo dos enmiendas, una de Raúl Morodo y otra del del diputado canario en aquel entonces de la Unión de Centro Democrático, César Llorens, que después fue del PDP, en donde reclamaba la inclusión en la Constitución de la posibilidad de la concesión de amnistía. Y la ponencia lo rechazó. Es decir, se sabe que esas dos enmiendas, y está documentado, existieron esas dos enmiendas en ponencia. En ponencia. Me parece que no llegó ni siquiera al trámite de comisión. Pero en ponencia existieron esas dos enmiendas. Pero ese es el debate jurídico. Pero es que aparte del debate jurídico, esto es una inmoralidad. O sea, eso políticamente es que haya que pedir perdón por la actuación que se hizo por la actuación ante aquella insurrección. Y es dar la razón o considerar que no estuvo mal aquella insurrección. Eso es lo que se traduce detrás de una amnistía. Porque detrás de una amnistía lo que ocurre es que es la sociedad la que pide perdón por lo que ha hecho a los amnistiados. Es en cierto modo lo que se hace. Bueno, es lo que están diciendo ya algunos de los más radicales de la ANC y esto tal, que cuando se habló de la amnistía decían, bueno, yo no quiero perdonarles, es que yo no quiero que me pidan perdón. Han llegado a decir eso. Entonces, es un disparate de tal calibre. Es una destrucción de todo tipo del Estado de Derecho y de sus fundamentos. Que sí, son cosas que ocurren aquí internamente y que no tienen nada que ver con la gravedad de lo que ocurre por ahí fuera del mundo, pero es que esto... ¿En serio? ¿En serio? Y bueno, nada, este señor sigue empeñado en lo mismo, se vieron también Feijóo y él. eh, Podía haber existido la posibilidad de que Sánchez le hubiera dicho a Feijóo, oye, eh, yo en el fondo preferiría acordar contigo algo y no tener que depender de esta gente, pero no. Él sigue su no es no y él sigue su planteamiento que viene de 2003, de los primeros tiempos de Zapatero, fue cuando empezó a gestarse esto. Y precisamente en Cataluña, de que con el PP ni a la esquina, pues bueno, él prefiere reunirse con los herederos de los asesinos de ETA y prefiere reunirse con los que llevaron a cabo una insurrección después de lo que ya hizo la legislatura anterior, que fue indultarles sin que se arrepintieran ni pedir perdón por lo que hicieron y abaratarles la posibilidad de que vuelvan a hacer lo mismo. Y ahora quiere dar un paso más. No tiene el menor sentido, es una pena, se está destruyendo poco a poco los fundamentos en los que se basa la convivencia que hay en España, sinceramente creo que es así. Es un proceso que lleva ya mucho tiempo y que a algunos nos entristece mucho, y nos estamos cargando las bases de la convivencia. Luego, claro, harán lo que sea, como luego ya el gobierno no podrá, por fin ganará la derecha las elecciones. Y entonces, claro, vendrán los líos, vendrán los problemas. Claro, entonces la culpa la tendrá la derecha. Cuando dé marcha atrás, después de las expectativas que está creando ahora, cuando la derecha gane unas elecciones y de marcha atrás, la culpa la tendrá la derecha, claro, de lo que ocurra. Y luego, claro, dirán muy orondos que ellos arreglan las cosas. No, no estáis arreglando las cosas. Que están desinflamando el conflicto. No, no, no. No engañes a la gente. No engañes a la gente, doctor. Doctor Sánchez Tic, no engañes a la gente. Tú estás negociando la amnistía para seguir en la Moncloa. Tú no tienes intención de desinflamar nada. Entre otras cosas porque si hubiera sido bueno lo que habías hecho hasta ahora, ya estaría desinflamado. Si a los indultos algunos hombre, lo que pasa es que pensamos que tendrían que haber dicho que no lo volverían a hacer y ser conscientes de que se equivocaron en aquello que hicieron.
Pues está ya normalizado. ¿Qué de normalización? Ni qué historia. ¿Qué historia del conflicto inflamado? Pero si precisamente la actuación que hubo por parte del PP, algunos creemos que tenía que haber sido más contundente. Y fue una actuación absolutamente quirúrgica de aplicar un artículo y enseguida otra vez elecciones. El 155 podía haber sido muchísimo más duro. ¿Pero quién inflama? Pero vamos a ver. No, se crearán unas expectativas y luego, claro, cuando llegue la derecha y de marcha atrás, entonces la culpa la tendrá la derecha, ¿no? Es algo absolutamente deleznable y es algo, en fin. Y mira, si hay personas que se sienten insultados por lo que decimos, pues ellos sabrán por qué, ellos sabrán por qué, ¿no? Si se sienten insultados por lo que decimos, pues ellos sabrán por qué. En nuestra modesta opinión, la política territorial y de relación con estos temas que lleva el Partido Socialista Obrero Español desde los tiempos de Rodríguez Zapatero es penosa y no rectifica y es que abunda en lo mismo e insistimos, es que la política es poner de acuerdo a la mayor cantidad de gente posible con respeto a las minorías, pero tratando de poner de acuerdo siempre a la mayor cantidad de gente posible, no crear división en la mayor cantidad de gente posible. Y lo que está creando este señor es cada vez más división. Y siguen lo mismo. Y siguen lo mismo. Y luego encima tienen la desvergüenza de decir que los pitos son una causa del PP. Como ha dicho esta señora que sale todos los martes después del Consejo de Ministros, la novia de Chucky. La muñeca esta. La muñeca, sí, la novia Chucky, la muñeca diabólica esta que sale todos los martes en las ruedas de prensa. Lo último que, una de las últimas cosas que hizo fue llamar golpista a José María Aznar y a los que iban a la manifestación del PP. Parece ser que igual a las personas que, claro, las personas que han ido a esa manifestación o que en un momento dado, claro, nos amnistiarán a nosotros o solamente amnistían a los que van contra el orden constitucional. A los que pretendemos defenderlo somos los golpistas, ¿no? Bueno, por lo menos me imagino que a nosotros nos indultarán, ¿no? Por defender el orden constitucional. Pues solamente vamos a tener que pedir perdón. Es que lo que supone la amnistía es eso. Es que usted, tú o yo mismo tengamos que pedir perdón como sociedad a quienes atentaron contra ella. Y por eso nunca podremos respaldar a este sinvergüenza. ¿Qué es lo que es un sinvergüenza y un cara dura? Es lo que es. Y me enfado, es que me enfado, de verdad, es que me enfado. Me enfado con este señor. Que es una desgracia. Una desgracia que le ha caído a España. Que no tiene ningún principio. Ni el más mínimo. Por no hablar de lo que hizo con el pueblo saharaui. Rectificar lo que era la posición de España desde la transición. Y abandonarlo. Me enfado con este señor. Me enfado con este señor. No tiene nombre lo que hace. No, es que no tiene ni la menor vergüenza. ¿No tendrá algo que ver lo que hace con que reciba pitos? No, la culpa la tiene el PP, es lo último que dijo la muñeca diabólica. Que los pitos del 12 de octubre son a causa del PP. Es tan penoso, la verdad. Que de verdad es que me pongo malo. Bien, Coalición Canaria, pues sigue, bueno, ha habido el cambio que hubo después del último vídeo que tuvimos. Es que Puigdemont dijo que él iba a votar sí o no y de esa manera quitaba esa posibilidad. Veremos qué es lo que hace al final, porque yo no descarto en absoluto que Puigdemont al final se abstenga precisamente porque les interese a los dos, a los unos o a los otros. Lo conté en un artículo que salió ya hace algunos días, bastantes días, en el diario El Español, hace cosa de una semana, y es que y lo que hubo inmediatamente, curiosamente, poco después de que yo sacase ese artículo en el diario El Español,
pues fue una declaración por parte de Puigdemont diciendo que ellos no se abstendrían nunca, que votarían a favor o votarían en contra, con lo cual el voto de Coalición Canaria no sería relevante. Yo creo que en cierto modo han respirado en Coalición Canaria por eso, pero puede ocurrir cualquier cosa, y hoy mismo pues se ha reunido Cristina Valido con Pedro Sánchez. Y en las declaraciones que ha hecho después ha dicho que a ellos la amnistía les pone muy difícil votar que sí a Sánchez, pero que se van a sentar a negociar y que no descarta, que bueno, que sí ha habido muchas preguntas y repreguntas de los periodistas para que aclarara el tema más, pero tampoco ha descartado que a fecha de hoy se nos hace difícil llegar a más que la abstención. Lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho por escrito, haría muy mal, sinceramente creemos que haría muy mal Coalición Canaria si respaldara la amnistía, si respaldara la investidura de Pedro Sánchez. Porque aunque ellos digan que están en contra de la amnistía y que se agarren a la agenda canaria, están respaldando el que va luego la amnistía. Y aunque votaran luego contra la amnistía, es que entonces ya la amnistía daría igual que votara o no en contra, porque esa sí la respaldarían los 7 diputados de Puigdemont. Es un dilema difícil, es un dilema complicado. La situación de Canarias es la que es. Coalición Canaria tiene sus planteamientos y Coalición Canaria de defensa de las islas. Aquí nunca hemos sido un partido demasiado contrario a Coalición Canaria. Y hay una situación también como es la de la inmigración, que es una situación difícil. Y sería deseable que hubiera un mando único. Pero ¿qué pasa? Que el mando único tiene que ser a cambio de apoyar a Sánchez. Un mando único para que Canarias, en todo el tema de la inmigración, que está llegando sobre todo a la isla del Hierro, creo que ayer en un solo día llegaron 1000 personas. Pero bueno, a eso hay que atender, o sea, eso no hay que atenderlo per se. Eso no lo tiene que atender el Estado per se. O sea, para atenderlo tiene que, hombre, por favor. O sea, para atender eso el Estado, es que a ver si va a resultar que al final lo que se va a trasladar es eso. Que para que haya atención ante un problema de Estado como ese, lo que hay que hacer es apoyar a Pedro Sánchez, que si no el Estado por sí mismo no cumple con sus funciones. En fin. Es que incluso podría ocurrir eso. Oiga, es que usted per se tiene que hacer esto. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Chantajearme? ¿Con que no me va a ayudar en la atención de inmigrantes cuando todo aquello está absolutamente saturado porque yo no le apoyo? Son capaces, ¿eh? Son capaces. Esta gente son capaces. Son capaces de eso. Al mismo tiempo que le dan la amnistía a los que atentaron contra el sistema de convivencia que nos dimos todos y que no nos lo debemos y que no deberíamos perderlo. Bien, así es como vemos las cosas y ya saben que pueden dar likes, pueden también si quieren hacer comentarios, pueden si quieren seguirnos y hasta el próximo vídeo.